Bueno, mi gente de YouTube, acá estamos en un nuevo videito. ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les ha ido? Vamos a estar acá reaccionando a un videito de Padigol que el chino le mete cabrón, le mete buenísimo. Y vamos a estar reaccionando a las mayores traiciones del fútbol. O sea, las mayores traiciones del fútbol que se han visto en la historia. Pues que se me venga ahorita a la cabeza la de Figo, puede ser que yo creo que es la más famosa de todas. Las traiciones vienen ¿de qué? De que, digamos, tenemos un equipo, por ejemplo, lo va a hacer al ejemplo Real Madrid, tenemos al Real Madrid y su clásico, y su clásico más clásico de todos es el Barcelona, o sea, es el máximo clásico o el máximo rival del Real Madrid. Entonces, tenemos al Real Madrid y al Barcelona, y que un jugador del Real Madrid se vaya para el Barcelona o viceversa, para eso en el ámbito del mundo del fútbol, eso es traición. Entonces, vamos a reaccionar a las mayores traiciones de la historia del fútbol que las tenemos acá. Dicen que del odio al amor hay un solo paso y viceversa. En Es el que la de fútbol Figo fue esta frase aplica a la lo más perfección. teen. Del amor al odio, un solo paso. Un cambio de Sí, camiseta. Irte a tu clásico rival, al archienemigo. Al club con el que compartes ciudad o con el cual se divide tu país. Aquí sí, les traigo los 10 fichajes más polémicos. El top 10 de las traiciones más grandes en 10. el fútbol. Número 10. Hugo Sánchez del Atlético de Madrid al Real Madrid. Hugo Antes de Sánchez. ser idolatrado por el Bernabéu, fue laureado y coreado por el Vicente Calderón. Llegó a España a préstamo proveniente de los Pumas y en cuanto aterrizaba, las críticas por toda Europa. Le gritaban indio, le decían que ellos buscaban jugadores no mariachis, pues Hugo en su primer campaña convenció a la directiva colchonera de ficharle. Y con el paso de los años subía su cuota goleadora. Se convertía en el referente, el mejor jugador del Atlético de Madrid. El equipo tenía prácticamente 10 años secos, sin festejar nada, pues con su ayuda ganaron la Copa del Rey, La Copa la del Rey Supercopa de España y terminaron en el segundo lugar de la de liga. la liga. Ídolo absoluto. Fue el Sí, goleador del claro. Atleti en la 81-82, 82-83, 83-84, 84-85. En Wow. todas las campañas que vistió la Todas las camiseta campañas fue blanca y goleador. rojo, en todas su goleador. Pues no solo eso, no solo goleador del Atlético, también goleador de la De liga. la liga. Conseguía su primer pichichi. Se convertía en el delantero de moda en España y tras finalizar esa primer campaña como goleador de la liga, llegaban las pesetas, el dinero, la plata y cambiaba La de plata, el rumbos. billuyo. Abandonaba el Calderón, Y abandonaba a se. los ¡Ay! pobres para Hijo irse de con los puta el ricos. Madrid. Los cambiaba por el Santiago Bernabéu, por la Casa Blanca, por los más Morata también grandes, puede por el ser. Real Madrid. Se ganó el Y cariño de Courtois. inmediato de los merengues, el odio de los colchoneros. Wow. Con ellos consiguió 4 pichichis más, la bota de oro europea. Fue uno de los Wow. mejores delanteros del mundo. Fue Ugol, un absoluto ídolo, pero todo eso positivo es solo con los blancos. El odio, el rencor y el coraje de los atléticos no ha desaparecido hasta la fecha. En su nuevo Claro. estadio pusieron placas conmemorando a los mejores jugadores en la historia del Atlético de Madrid. Claramente incluyeron su nombre y los hinchas no se han cansado de pisotear, de arruinar esa placa llena. Eso iba a decir, eso iba a decir. Hay muchas placas allá en el estadio del Atleti. Y creo que también está incluso creo que la de Courtois la arrancaron. Creo que fue la de Courtois o la de Morata, la de alguno de los dos la arrancaron. Llenarla de absolutamente todo. Que no perdonan la salida del mexicano al Real Madrid. Si me cubrís, la meo. Bueno, me gusta, un personaje así que representa al Atleti no me gusta. Creo que no deberían estar aquí. Entonces, bueno, la gente... Los odian. ya ves. Porque el recuerdo de Hugo por el Calderón siempre será negativo, de traición, del macho que prefirió la plata. Número 9, Robin Van Persie. Van del Arsenal Persie, al este sí Manchester fue United. Los Gunners melo. y los Red Devils no comparten ciudad ni es una rivalidad histórica. Pero a inicios de los 2000 se le consideraba una traición gigante el que un jugador pasara de un equipo del Big Six a otro. Sol Campbell del Tottenham al Arsenal, traidor. Ashley Cole del Arsenal al Chelsea, traidor. Traidor. El holandés era el nuevo Henry, es decir, el mandamás de los Gunners, el referente de ataque, un delantero que se movía por toda el área o incluso fuera de ella. Un ídolo absoluto, el mejor futbolista con diferencia de la plantilla. Año con año subía su nivel, su cuota goleadora también.
Alcanzaba su mejor momento en la 2011-2012. Hacía 30 goles en Premier. 30 goles Casi en el récord Premier. histórico. Se quedó a un tanto de igualar al Niño Torres, pero esos 30 eran impresionantes. La forma en la que los hacía. Nombrado el mejor jugador de la temporada, el hijo pródigo del Emirates, el consentido de En el Wenger, Arsenal, justo todo eso en el después de Arsenal. esa, su mejor campaña, fichado por el Manchester United. ¡Qué Los Red Devils mierda! pagaban 30 kilos por él y se hacían 30 del tacos. holandés. Los Gunners claramente se sentían traicionados, humillados. Cuando mejor se veía el futuro con él, los dejaba abandonados para irse con los ganadores, con los millonarios, con los que tenían a varios delanteros en su puesto. Después de 8 campañas se olvidaba del Arsenal. Y lo peor de todo es que su rendimiento con el Man United no cambió. También con ellos fue goleador. Con su nueva novia se le veía contento, feliz y es más, Con su nueva algo novia, que nunca pudo ganando con la los liga, Gunners, la ser Premier. campeón. Triunfó y olvidó su pasado. Número 8, Gonzalo Higuaín, del Napoli a la Juventus. Describir lo que el Pero Pipita no era para el sé. San Paolo, No sé si eso fuera tanta traición. Pues es que esa rival tampoco es que sea, esa rivalidad tampoco es que sea tan arraigada. Creo que hubiera sido peor que hubiera pasado del Inter a la Juve o incluso de la Juve al Milan. para la gente napolitana es difícil de encontrar palabras. Pero sí lo amaban en Napoli. Más que un ídolo, un dios, una deidad. Y es Lo que amaban sabemos en el Napoli. perfectamente todos el trato que le dan a sus jugadores en esa ciudad. Al Diego en los 80s, a Cavani, Insigne, Hamsik, Mertens y claro, en años recientes, a Vicha. Pues justamente ese nivel de idolatría lo manejaba el delantero argentino, el Pipita. Todas las camisetas con su número 9 en la espalda. Él llegó del Real Madrid. Parecía que no estaba a la Sí. altura de los napolitanos, que él estaba para cosas aún más grandes, pero los eligió y la tronaba toda. Clasificados a la Champions, quedaban solo por detrás de la Juve. Le hacía goles a ellos y a todos. Fue capo cañoniere, es decir, el goleador de la Serie A con una cifra récord. 36 tantos marcados. 36 en 35 partidos. en 35 Más partidos, goles qué que locura. juegos. Nunca Qué antes se locura, había visto algo así. 36 Un partidos, argentino triunfando 36 en goles en Nápoles, lo más 35 cercano al partidos. Diego en esta ciudad. Y en medio de la idolatría, los goles, los cánticos, aplausos y la fama en su máximo esplendor, Se va cambiaron. para la Dejaba la pequeña ciudad Juventus. de Nápoles, la pobreza, la humildad para irse por los millones. Los Pero es que no euros, creo los que la lujos, Juventus las sea vestimentas tanto. exóticas. Partir Tanto a rival del morir. Napoli. Al odiado rival, la Juventus. 90 millones de euros les dejaba, pero ni Ah, 90 pues les dejó millones plata, les serían dio plata. suficientes para opacar esa traición. Históricamente en Italia se tiene un odio entre el sur y el norte, y esto no solo en el fútbol, en general. Los del sur son siempre conocidos como los pobres, los humildes, los Wow. sencillos, y en el norte todo lo contrario. La clase los alta. ricos, los arrogantes. Pues esto en el fútbol se trasladaba en rivalidad. Los De pronto por napolitanos eso, pero siempre han tampoco es que odiado a sea los tanta la juventinos. Juventus. Y esto al Diego le quedaba más que claro. Siempre les marcaba y lo festejaba con coraje. Pues ahora Higuaín decidía olvidar toda la historia para vestirse como jugador de la vecchia señora. Número 7, Zlatan Zlatan. Ibrahimovic, del Pero es Inter de que Milán. Zlatan estuvo como en todos los equipos del mundo, ¿no? Zlatan pasó por todos los equipos del mundo. ¿Qué hijo de puta si pasó por equipos? Al Milan. Aquí no fue un traspaso directo, hubo un club de por medio, el Barça. Pero esto no cambia el nivel de traición. Zlatan en Milán era ídolo, el rey y él así se sentía. Pero ídolo nero-azzurro, negro y azul del Inter. Con ellos pasó 3 Pero volvió temporadas. En las 3, campeón de Milan. Serie A. En 2 de ellas elegido el mejor Ah, volvió al futbolista Milan, de la no volvió liga. al Y Inter. en una de ellas, el capo cañonere, el goleador. Se convertía en el delantero más deseado de todo el mundo. El acrobático, el de los tantos espectaculares, el que marcaba con la cabeza, con la zurda, con la derecha y sobre todo el de la personalidad única. Vi avslutar detta. Träningen börjar när jag satt. Decía En marcharse la a entrevista Italia empieza en cuando busca yo de diga mejorar su perro. carrera. Finalmente ganar la Champions y fue por esto que llegó a acompañar a Messi, al equipo de Guardiola. Dejaba una muy buena caja en el San Siro, 70 millones de euros. Y se ¿Qué? conectó como 70 un pecado. palos.
pues este cambio de absolutamente nada le sirvió. Él de inmediato se peleó con Pep, lo mandaba a la banca y caían en semifinales de Champions. ¿Y quién lo eliminaba? Su El ex, Inter. el Inter. Zlatan se fue para ganar la Champions. Y el Inter ganó la Champions en ese momento. La terminó ganando. Con El plan le Mourinho. salía mal, muy mal. Y para colmo de males, su relación con Guardiola, peor que nunca. Él no lo quería en el Barça 2011. y entonces solicitaba su cambio. Claramente cualquier equipo en el mundo haría un hueco para él, lo ficharía. Pues el indicado fue quien menos se imaginaban los interistas, el Milan. El odiadísimo rival de los Nero Azzurros, los que comparten ciudad y estadio. Se presentaba como ídolo, en la casa que él ya conocía como figura y sobre todo como villano. Olvidaba el pasado para convertirse en rosonero y el plan ahora sí le funcionó. En su primer campaña, campeón de Serie A, le arrebataba el reinado de 5 años seguidos a su Inter. Y la historia de Zlatan vistiendo el rojo y el negro no solo fue en esos años, en el 2010. Partió para armar su espectacular trayectoria a París, Manchester, Los Ángeles y decidió regresar para vivir sus últimos momentos ahí. Volvió, sí, se retiró en el Milan. Es que yo pensé que había sido al revés, por lo que va a decir el man acá. Yo pensé que había sido al revés. Yo pensé que él primero había jugado en el... ¿Cómo es que se llama? Que él primero había jugado en el Milan y después se había pasado para el Inter. Y que se había retirado en el Milan, pero no, primero jugó en el Inter. Esa yo no la sabía. Pero antes de todo esto, fue ídolo interista. Número 6, Mario Götze, del Borussia Dortmund Bayern Múnich. El primero de muchos. Entonces hay que decir Lewan también. A raíz de Götze se generó esta percepción de que el Bayern se dedica a robarle jugadores a todos los clubes alemanes. Es verdad. Pero en el caso específico, desde los 9 años en las filiales. Ahí se formó, ahí creció, ahí debutó y ahí se hizo icónica en la Champions. Vencían al Málaga en los cuartos. En las semis, con ese póker de Lewandowski, pasaban del Real Madrid. Pasaban al Real Madrid. Una final icónica. Una final hay que decir una cosa, al Real Madrid que este Borussia elimina es al Real Madrid de los 100 puntos de Mourinho, el que gana la liga haciendo 100 puntos. Un Madrid que era para ganarlo todo, creo que también ganó Copa del Rey en ese año, o sea, era para ganar el triplete completo. Muy alemana. Borussia Dortmund contra Bayern Múnich, y aunque la gran mayoría de los aficionados iban con el underdog, con los no favoritos, con los Black and Yellow, Robben en los últimos minutos acabó con el sueño, con la esperanza de ver al Dortmund levantar la orejona, pero toda esa generación quedaría grabada como futbolistas a seguir. Royce, Lewandowski, Hummels, Gundogan y claro, el más talentoso de todos, Mario Götze. Todos se fueron para y en ese mismo verano, para el Bayern menos Royce. Que toda su gente quedaba dolorida tras perder la final con el Bayern, se fue con ellos. Pusieron 37 kilos sobre la mesa y los abandonó. Los hinchas del Borussia Dortmund, más que quedar enojados, quedaban tristes, decepcionados porque él era su ídolo. Se les iba una figura importantísima y con el clásico rival. Pues ese plan, combinado con las lesiones, nunca le resultó. Al poco tiempo volvió a casa donde pasó 4 años más, pero nunca. Volvió al Dortmund, yo no sabía. Que se esperaba, el que conocimos y nos maravilló a inicios del 2010. Número 5, Luis Enrique, del Real Madrid al Barcelona. Luis Enrique jugó en el Real Madrid. Era la joya del fútbol español. Empezaba en el club de su ciudad, el Sporting de Gijón. Yo no sabía que Luis Enrique jugó en el Madrid. 20 años. Esto llevaba al club merengue a que lo ficharan. A sus 21 llegaba a la Casa Blanca y ellos, desesperados por vencer a Johan Cruyff, al Barça, al Dream Team, ponían sus esperanzas en Luis Enrique. Y es que él jugaba de todo, de mediocampista, de extremo o a veces de delantero, de interior, volante, de todito. También era arquero, Seleccionado, medallista de oro con España, mundialista en el 94 y en el 95 volvían al reinado. Finalmente ganaban la liga, se la quitaban al Barça y él fungiendo un rol clave, haciéndole gol justamente a ese equipo en el clásico. Y de pronto, cuando a su etapa en el Real Madrid llegaba un buen momento, decidía no renovar. Le avisaba a la directiva que cambiaría de aires. Jugaba su último partido como merengue y a los 3 días, en silencio todo, sin que nadie supiera nada,
presentado como futbolista del Barcelona. Del Real Hijo Madrid de puta. al Barça en cuestión de 3 días. Hombre, lo que está claro es que Calvo Zungo. en el fútbol hay ciclos, anterior a un Real Madrid o en el que estoy hasta el 30 de junio. Todo tiene un ciclo y su nueva etapa pintaba mejor que nunca. Jugaba mucho más adelantado, casi como un delantero, y en su primer campaña hizo 18 goles. Pues en el Real Madrid en total hizo lo mismo, 18 goles en 213 partidos. Ah, no, como En mierda. una sola temporada. Con el Barça pasó mucho tiempo. Ganó 2 ligas, casi termina como Pichichi. Fue capitán, se fogó junto a Guardiola en sus inicios como líder táctico. Fue un referente, un ídolo. Muchos goles al Real Madrid, a su ex. Hoy es recordado solo como culé. Sí, es que yo pensé que era solo Fue la culé. esperanza merengue. Número 4, Oscar Ruggeri, de Boca a River. Este Ruggeri. es gigante, de Boca Juniors a River Plate, lo que muchos considerarían pecado mortal. Esta no tiene perdón, y no la pongo más arriba porque no es el único caso de traición así. También lo hizo Batistuta, Hugo Orlando Gatti o Caniggia. Pero en esta lista pongo Batistuta. al cabezón Ruggeri porque él era figura de Boca. Batistuta Con el salió del Club clásico, Xeneize del desde los 8 superclásico de años. Argentina. Ahí debutó. Ahí formó un cuadro histórico en el que ganaron una liga con Maradona. Ahí recibió sus primeras convocatorias a la selección y se convertiría en un defensa sólido, en estrella. Y de pronto en el 85, justo antes del Mundial, ¡pum!, cambiaba de aires, de Boca a River Plate. River Se convertía en millonario. Y lo que más cala a los hinchas de Boca era que de inmediato llegaban los logros para Ruggeri con la camiseta de River. Campeón de Liga en su primer campaña, campeón de Libertadores, de la Campeón Copa de todo. Intercontinental y también campeón del mundo en Con México Argentina. 86. Todo eso lo pudo haber conseguido con Boca. Pero Ruggeri, con su personalidad fuerte y agresiva, tomó una decisión arriesgada que le trajo éxito. Mucho. Por esa traición, la gente de Boca nunca, jamás se la perdonarán. Llegamos a la parte final, al podio, lo que para mí son los 3 fichajes más polémicos. Vamos a ver Los qué 3 dice. fichajes con mayor traición en toda la historia. Número 3, Carlos Tevez. Carlitos Del Tevez. Manchester United al Manchester City. Y es Yo las creo que sí, traiciones, para Cas- mi gusto, se aumentan cuando son cambio de club en la misma ciudad. En la misma ciudad, Cuando ni sí. siquiera te tienes que mover de casa o de departamento. Solamente cambiar de Y que son ruta clubes para que ir a quedan entrenar a muy un cerca. campo diferente y jugar en otro estadio. El Apache se fue del viejo rico al nuevo rico, de los Red Devils a los Sky Blues. Con Ferguson nunca estuvo comprado. Fueron 2 campañas, ambas a préstamo. A Pero en préstamo. esas 2 campañas fue top, acompañado por Cristiano Ronaldo y ese Y equipo Rooney. legendario, en el cual ganaron las 2 Premier Leagues, la Y Champions Champions. en el 2008 y el Mundial de Clubes. El Apache Ganaron de todo, ganaron como todo. uno de los 3 mejores de toda la plantilla. Los Red Devils se habían decidido a comprarlo. Era el objetivo del verano y de pronto, de la nada, se metía el Manchester City. Este equipo dispuesto a armar un nuevo cuadro competitivo a base de billetes. Pues ellos pusieron más Hacía sobre la mesa poquito que el había llegado el jeque. 29 kilos y se lo robaban. 29 Se lo millones. el Apache argentino se convertía en el primer jugador que los petrodólares llevaban a Etihad. Y claro, con ellos formó las bases de unos Sky Blues que terminaron por ganarlo todo. Primero en la era Kun y después consolidarse como estrellas con De Bruyne, Guardiola y al cierre con Haaland. Número 2, Ronaldo Nazario. El número Ronaldo 2 porque la traición Nazario. fue doble. Del Barcelona al Real Sí, Madrid, del Nazario traicionero, Nazario infiel. Pasó de 2 equipos que son clasiquísimos. Ay, Nazario, hijo de puta. al Milan, claro, con intermedios. Justo los intermedios fueron ellos. Es decir, si hacemos como una línea del tiempo en su carrera, el orden fue Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan. Entonces fue Y como traición 1 en España, traición 2 en Italia. Creo que no hace falta explicar el nivel de rivalidad que existe. Posiblemente ninguno de las los dos. más grandes Sí. en toda Europa. El clásico y el derbi de la Madonina. Pues en los 4 estuvo el fenómeno. Con el Barça solo una campaña en la cual ganó Copa, Supercopa y Recopa Europea. Y claro, le marcó a los merengues en el clásico. Se marchó al Inter de Milán, donde las lesiones lo interrumpieron, pero donde se le vio su mejor versión. Sí. Aunque ahí, claro, le marcó a los rossoneri. Después llegó al Real Madrid como refuerzo galáctico. Los donde Galácticos consumaba de su Real primera Madrid. traición.
donde más tiempo estuvo, en el único club donde pudo hacer más de 100 goles. Por supuesto que algunos de ellos al Barcelona. Es decir, los clásicos o en los duelos importantes siempre aparecía. Ya con un Ronnie fuera de forma, Gordo salió de la Casa Blanca para volver a Milán. Ahora El gordo Ronaldo. y en el derbi, claro, le marcó al Inter. Solo un año en el equipo de Ancelotti y ese tiempo le fue suficiente para volverle a hacer gol a su ex, el maestro de la ley del ex, el que no perdonaba, el que tampoco sentía culpa. Es el segundo lugar no porque haya dejado sentida o dolida la afición, es el segundo lugar porque estamos hablando de una traición a clubes gigantes y doble, a 4 clubes enormes. Por eso el fenómeno, el segundo puesto. Antes de pasar al número 1, quisiera dar 2 menciones honoríficas. A ver. Empezando por una que no fue tan sonada, pero que es muy reciente. Pedro Rodríguez, Pedrito. Su carrera dejó de ser tan sonada desde que salió del Putas Chelsea, es Pedro. pero una vez que abandonó Londres, se fue a Italia para jugar con la Roma. Una primera buena campaña y de inmediato los abandonaba para irse con el odiado rival. Compañero La Lazio. de ciudad y aparte de estadio, la Lazio. Ahí tiene ya varias temporadas en donde se ha vuelto un referente. No, pero Pedro no lo conoce nadie. Pedro no lo conoce nadie. Y claro, la segunda mención honorífica, la que me parece una historia rarísima. Un alemán traicionando a toda España y aparte triunfando. Bernd Schuster. Casi gana el Balón de Oro en 3 ocasiones, segundos y terceros lugares. Pues él llegó a España para el Barcelona. Estuvo 8 años, fue ídolo, fue campeón 8 años en el Barcelona. Copa. Llegó hasta una final de Champions y después al Real Madrid. Del Barça al Madrid. 2 temporadas con los blancos ganando ambas ligas y después al Atlético. Al Atleti. Pero pasó del Barça al Madrid. ¿Qué? Este man sí no sabía que era la vergüenza. Ganador en todos lados. Y su secuencia de fichajes del Barça para el Madrid y después al Atlético. Impresionante lo que hizo Schuster y finalizaba su carrera en México, en los Pumas. Número 1, Luis La más Figo, grande. del Barcelona al La más grande. Creo que ha sido de las traiciones más históricas de toda la vida del mundo del fútbol. Esto es lo más, cuando se le dicen traición, eso es lo primero que aparece. Luis Figo pasando al Real Madrid, le tiraron billetes, le tiraron cabezas de marrano, le tiraban botellas, plata, de todo le tiraron a Luis Figo cuando se fue del Real Madrid del Barcelona al Real Madrid. Real Madrid. Creo que no hay duda y todos lo sabíamos Claro, antes de ver la este top. conocemos. Y es que fue el top 1 más fácil de entregar dentro de todos Sí. los que he hecho. La traición más sonada y más recordada a pesar de que van 25 años de Lo que más sucedió. recordado de toda la En el historia. año 2000 el mercado se rompió por completo con el fichaje del portugués, porque fue el fichaje más caro de todos los tiempos, 60 millones de euros, porque dejaba a la 60 directiva blaugrana millones de euros. rabiando, a su gente peor, y dejaba esto a Florentino parado como un presidente con gran futuro. Fue tan importante esta transferencia o esta traición que gracias a él fue que Florentino llegó a ser presidente. De no ser por Figo, probablemente todo este éxito que hoy vemos en los blancos nunca hubiera llegado. Él era el mejor del mundo, la estrella blaugrana, el capitán, Balón de Oro. el goleador, el asistidor, la esperanza futura. Pero con el Madrid. Todo. Y en el Madrid, aunque consiguió ganar la Champions y algunas ligas, portar el número 10 y hacer goles importantes, nunca fue tan relevante como se esperaba. Su brillo fue opacado por el 5 francés, por Zizou. Y claro, por esa época galáctica que es más recordada por lo oscuro que por lo brillante. Los duelos entre ambos clubes nunca se olvidarán. Ahí le daban instrucciones de no acercarse a las bandas porque sabían lo que podía pasar. Y cuando finalmente lo hizo, cuando se armó de valor y decidió cobrar un córner, tuvo que ver cómo le lanzaban botellas de vidrio, monedas, pesetas, le gritaban pesetero y hasta una cabeza de cerdo. Una cabeza de Amenazado como cerdo. ningún otro jugador, se cruzaba la pasión y se tornaba en algo extremista, una tristeza total. Hoy se sigue hablando, se siguen creando y creando distintas teorías del por qué sucedió. Se hacen documentales, sale a hablar al respecto. Su representante queda como el villano, pero Figo, para la gente del Barça, jamás dejará de ser el más grande traidor. Y en el Real Madrid, el último caso que se vivió así, un cambio tan drástico.
10 traiciones, o bueno, 12 contando las menciones honoríficas, todas sonadas, algunas más viejas que otras, pero en los comentarios ponme cuáles me faltan. Las, las mayores traiciones de la historia creo que la de Luis Figo era la más sonada de toda la historia. Yo creo que no había manera de no tener en cuenta esta traición de Luis Figo. Eso fue espectacular lo que hizo Luis Figo. Fue lo que hizo Florentino y el representado de Figo, porque pues en sí no es Figo en sí el que elige irse al Real Madrid, es el representante el que también dice si se va o no, pero eso fue una cosa de loco. Yo creo que es de lo más histórico que puede tener el fútbol, la traición más histórica del fútbol. Y creo que me quedaron faltando algunas. Yo creo que pudo haber metido la de Lewan que pasa del Borussia al Bayern Múnich, poner la imagen en la que se ve Royce con Lewandowski ahí adelante y en el túnel. Yo creo que es una traición espectacular esa de Lewandowski. Creo que también me quedó faltando, yo diría que Morata también hizo algunas traiciones. Bueno, esto fue todo hasta acá, mi gente. Este es el videíto de top 10 de las mayores traiciones en el fútbol. También saben que pues es un video al que yo estoy reaccionando, que el dueño es Padigol, que incluso lo voy a dejar mencionado acá en la descripción. Les voy a dejar el link del canal de él para que vayan, si de pronto lo conocieron por este video, vayan y lo vean a él. Y dejen su like, su suscripción y su comentario para ver cuál fue la traición que ustedes dicen que fue la peor de la historia del fútbol. O incluso cuál pudo haber sido otra traición que pudo haber estado. Para mí, la de Lewandowski debió haber estado. Y de pronto la de Courtois. Hasta acá es todo. Nos vemos en otro videito.